Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a dar respuesta a la pregunta del tema anterior. ¿Cuál es el lanzador que en un mismo día dio 2 ceros? Respuesta: ese lanzador fue Ed Rodby de los Cachorros de Chicago. El 26 de septiembre de 1938 le dio 2 ceros consecutivos al equipo Dodgers de Brooklyn. Ese récord de Rodby es casi imposible de romper, porque en la época actual no hay pitcher que trabaje 2 juegos el mismo día. Por lo tanto, es un récord que irá para la historia y se mantendrá. Vamos al tema de hoy. Vamos a dar un sistema de preguntas hoy y respuestas de diferentes tópicos, como pueden ser la geografía, hombres célebres, historia, deportes. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿En qué tiempo, en qué momento Nueva York, la ciudad de Nueva York, fue la capital de los Estados Unidos? Esto ocurrió a partir del día 9 de mayo de 1789 hasta el 16 de julio de 1790, que pasó para el Distrito Federal. Después, en 1791, el Distrito Federal comenzó a llamarse Washington, D.C., es decir, Washington, Distrito de Columbia. Washington en honor al padre fundador de la independencia de Estados Unidos, George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. Debo observar o debo aclararles algo. Washington no pertenece a ningún estado de los Estados Unidos, sino que es independiente, es un distrito federal. Vamos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el cuerpo de agua más salado que hay en el planeta? El cuerpo de agua más salado que hay en el planeta es el lago Don Juan. Ese lago Don Juan está en el continente antártico y tiene más de un 44% de salinidad, 18 veces más que los océanos. Ese lago tiene 300 metros de largo por 100 metros de ancho y solamente 10 centímetros de profundidad. Pero ¿qué sucede? Como tiene tanta sal disuelta, nunca se congela. Es una característica que tiene el lago Don Juan. Vamos a nuestra tercera pregunta y vamos a una pregunta de deportes. ¿Cuál es el atleta de distancias cortas, el corredor de distancias cortas, que rompió la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos? Ese gran corredor fue Jim Hayes de los Estados Unidos. En la Olimpiada de México en el año 1968, Jim Hayes tuvo un récord de 9 segundos con 95 centésimas, es decir, que rompió el récord de 10 segundos que hacía muchos años que varios corredores estaban empatados con 10 segundos. El récord de Jim Hayes duró 15 años. Nuestra cuarta pregunta está relacionada con el ferrocarril. En este caso, ¿cuál es el metro subterráneo más antiguo del mundo y dónde está? El metro subterráneo más antiguo del mundo fue construido en 1863 en Londres, Inglaterra, y tenía 6 kilómetros de largo. Nuestra quinta pregunta, y cómo no, vamos al béisbol. El béisbol no puede faltar nunca en nuestras preguntas. ¿Cuál es el lanzador de Grandes Ligas que tiene el récord de 2 no-hit no-run consecutivos? Es decir, 2 juegos con 0 hits, 0 carreras consecutivos. Ese lanzador es Johnny Vander de los Rojos del Cincinnati. Johnny Vander, el 11 de junio de 1938, le da un no-hit no-run al equipo Boston. En ese tiempo el Boston, que actualmente está en la Liga Americana, estaba en la Liga Nacional. Después, 4 noches siguientes, el 15 de junio, vuelve a dar otro no-hit no-run al equipo Dodgers de Brooklyn. Indudablemente que este récord también es muy difícil de romper, dar 2 no-hit no-run consecutivos. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que será la sexta pregunta.
¿Cuál es la artista o el artista latinoamericano que tuvo la primera estrella en el corredor de la fama de Hollywood? Es decir, en Hollywood ustedes saben que es la meca del cine. Bien, esa artista fue la soprano y actriz peruana Yima Sumac. Yima Sumac era su nombre artístico. Ella realmente se llamaba Soy la Augusta Emperatriz Cebaldi del Castillo. Esa gran soprano fue una de las mejores sopranos del mundo. Ella tenía todas las tonalidades. Dicen que Yima era capaz de imitar el canto de un pajarillo, pero también tenía las tonalidades más altas. Ganó 40, o grabó, mejor dicho, 40 millones de discos vendió. Es decir, que fue la soprano más famosa de todos los tiempos prácticamente en cuanto a saber todos los estilos, desde los más bajos hasta los más altos. Ella decía, y se comprobó prácticamente, que era descendiente del Inca Atahualpa. Vamos a nuestra séptima pregunta. ¿Cuál es el perro más pequeño del mundo y cuál es el más grande? El perro más pequeño es el chihuahua, oriundo de México. El chihuahua llega a alcanzar unos 10 centímetros nada más de alto y el peso de él es de menos de 6 libras, es decir, unos 2,7 kilogramos. Vamos al más grande. El perro más grande es el gran danés o perro alemán. En este caso se le llama también el perro alemán. Ese perro tiene de tamaño 80 centímetros, es oriundo desde luego de Alemania y de peso tiene un peso aproximado de 62 kilogramos, quiere decir más de 136 libras. Dicen que el gran danés es un perro ágil, es un perro estilizado, muy hermoso porque todas sus partes de su cuerpo están muy armónicas y además, a pesar de ser tan grande, es un perro manso. Además del perro gran danés, hay otro perro muy grande que es el perro San Bernardo. El perro San Bernardo es más robusto que el gran danés. Alcanza un promedio de altura de unos 70 centímetros, aunque hay más altos, y unos 60 kilogramos de peso. El perro San Bernardo se caracteriza porque es muy amigo de los niños, le gusta jugar mucho con los niños y además se utiliza mucho en las zonas nevadas, en los polos, para salvar a las personas. Cuando hay una persona que está atrapada en la nieve, el San Bernardo tiene una gran habilidad para descubrir a las personas atrapadas en la nieve. Bien, entonces vamos a nuestra octava y última pregunta. ¿Cuál es el presidente que llegó más joven en los Estados Unidos a la presidencia? Ese es John F. Kennedy. John F. Kennedy gana la presidencia de Estados Unidos con 43 años en noviembre de 1960. El 22 de noviembre de 1963 es asesinado en la ciudad de Dallas, en Texas. Vamos a nuestro próximo tema. Nuestro próximo tema será sobre un gran jugador de béisbol de Puerto Rico, una estrella del béisbol de las grandes ligas, Roberto Clemente. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.